Muy bienvenidos nuevamente a la serie Fundamentos de la Fe. Gracias por estar con nosotros durante esta próxima hora, donde vamos a escuchar la predicación de la Palabra de Dios. Me acompaña el director de comunicación de la Unión del Sur de México, el pastor Raúl Lozano. Gracias, pastor, por acompañarme. Bienvenido. Gracias, pastor. Muy buenas noches a todos nuestros amigos aquí presentes y a nuestro público televidente que se nos une a este bello esfuerzo donde comprenderemos las enseñanzas más básicas, más fundamentales de la Sagrada Escritura. Así es, pastor, y tenemos por título Fundamentos de la fe cristiana. Y vamos a hablar de esos fundamentos de la palabra de Dios y el fundamento de los fundamentos, Cristo Jesús. Y es por eso que les pedimos que preparen sus Biblias, algo con que escribir y sus mentes para escuchar la palabra de Dios. El título del tema de esta noche es La experiencia de salvación. Esa es una doctrina fundamental de la palabra de Dios y es algo que yo creo, pastor, que todos deben de tener por experiencia personal. ¿Qué le parece? Definitivamente, creo que es algo que es importante entender, pero sobre todo vivir, pastor. Amén. La salvación es más que un concepto, es una realidad que se vive en Cristo Jesús. Amén, así es, gracias. Bueno, parte de este programa es la música. En breve vamos a presentar una música de alabanza a Dios. Les queremos decir que estamos en esta serie, son 28 predicaciones o temas que nos ayudan a profundizar en la palabra de Dios, prepararnos para un estudio profundo de la palabra de Dios. El orador durante estos 7 temas es el pastor David Perusquía, quien se va a presentar en breve. Pero queremos, antes de eso, pastor, dirigirnos al trono de gracia. Pero antes de eso quiero hacer una pregunta acerca de la Unión del Sur. ¿Qué comprende ese campo de la Unión del Sur? ¿Y qué es eso de una unión? Porque hay algunas personas que no entienden ese término, la unión. ¿Qué es la Unión del Sur? Claro, las uniones son segmentos de la iglesia que agrupan regiones diversas. En este país tenemos 4 uniones, es decir, la iglesia adventista está fraccionada en 4 regiones. Nosotros pertenecemos a la Unión del Sur de México y nuestra sede se halla en la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Nuestro territorio está compuesto por 5 estados: Tabasco, Chiapas, Quintana Roo, Campeche y Yucatán. Y nuestra feligresía está compuesta por 296,000 miembros. Amén. Amén, gloria a Dios. Pero ese es un número que no se queda ahí, sigue creciendo. Por fortuna, Amén. El Señor en su bondad y a través de la obra del Espíritu Santo y el esfuerzo de los laicos, ese número está en incremento, gracias a Dios. Amén, gloria a Dios. Pastor, si nos hace el favor de dirigirnos al trono de gracia, vamos a pedir a todos presentes que se coloquen en pie o de pie para orar, y vamos a pedir al pastor Lozano que nos ayude con esa oración. Claro que sí, vamos a orar. Padre Celestial, alabamos tu nombre en esta noche y con gusto nos dirigimos a ti en esta plegaria. Gracias por permitirnos reunirnos en libertad para estudiar tu palabra. Y en particular en esta noche que queremos entender la experiencia de la salvación. Rogamos que el Espíritu Santo esté con nosotros, Él sea nuestro instructor y nuestro maestro. Lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro amante Salvador. Amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias. Es un privilegio para mí en esta ocasión presentar al hermano Bartolo. Gracias. Dorles. Y el tema que va a cantar es un vencedor. Les invito a escuchar estas preciosas palabras de este himno y luego vendrá el estudio de la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios en los labios del pastor David Perusquía. Que Dios nos bendiga.
perdón. En inmenso universo yo perdido estoy. Siempre tú me encuentras, oh Señor. Hoy yo descubrí que soy especial. No encontré en el mundo alguien igual. Solo por tu luz yo puedo ver a dónde voy. Yo me guío por aquel que un día me salvó. Él hará de mí un vencedor. Él hará de mí un soñador. Solo aquel que sueña sabe amar. Solo un soñador sabe esperar. Hoy yo quiero ser un vencedor. Hoy yo quiero en ti tu grande amor. Solo en ti yo puedo esperar una nueva tierra, un nuevo hogar. ¿Cómo yo podría dejarte, Jesús? ¿Cómo andaría sin tu luz? Cuando yo perdido estoy, me abrazas, oh Señor. Siempre vienes tú a consolar. Cuando el mundo entero pierde su valor, cuando desconoce que tú eres Dios, yo entrego enteramente todo mi vivir. Solo por tu amor, Jesús, sé que yo podré existir. Él hará de mí un vencedor. Él hará de mí un soñador. Solo aquel que sueña sabe amar. Solo un soñador sabe esperar. Hoy yo quiero ser un vencedor. Hoy yo quiero en mí tu grande amor. Solo en ti yo puedo esperar una nueva tierra, un nuevo hogar. Muy buenas noches. Les invito a que una vez más inclinemos el rostro para tener una palabra de oración. Amante Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque hoy nos permites gozar una vez más del milagro de vivir. Ayúdanos a aprender a vivir para ti. Perdona nuestros pecados y al abrir la Santa Biblia, tú que eres el autor de ella, queremos que vengas y nos ilumines para entenderla. Y que también nos capacites para vivir conforme a ella. Que en este lugar solamente quede la influencia de tus ángeles y de tu Santo Espíritu. Danos la bendición que no nos hubieras dado si nos hubiéramos quedado en otro lugar,
haciendo cosas ajenas a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. En esta noche vamos a estudiar la doctrina titulada La experiencia de la salvación. Y es bonito experimentar la salvación en cualquier grado. Me gusta relatar anécdotas de escapes famosos, donde sin duda alguna los protagonistas experimentaron algún grado de salvación. Por ejemplo, cuando estaba el comunismo en Alemania, cuando estaba vigente todavía el muro de Berlín, ahí se realizaron escapes espectaculares. Ustedes los pueden investigar en las enciclopedias. Se registra, por ejemplo, un escape de algunas familias donde las mujeres tejieron cortinas, bolsas para armar globos. Los hombres crearon el artefacto que iba a propelar el globo para sobrevolar el muro de Berlín. Cuando tuvieron todo listo, subieron, sobrevolaron el muro y corrieron por su libertad. Cabe decir que el muro de Berlín también se le conoce como la cortina de hierro. Habían soldados con órdenes de matar a lo que se moviera, alambres de púas, perros. Era riesgoso tratar de escapar, pero dijimos anteriormente que el ser humano paga cualquier precio con tal de ser libre. No le gusta ser prisionero de nada. También en ese contexto existió un escape famoso donde hicieron un túnel desde una tumba del cementerio. La gente hacía la finta que iba a llorar al cementerio con las flores. De repente se perdían entrando a la tumba. Era un túnel que por supuesto pasaba por debajo del muro de Berlín. Fueron descubiertos cuando alguien dejó una carriola fuera de la tumba. Descubrieron el túnel y se los cancelaron, pero ya muchos habían escapado. Ahí mismo también se cuenta la historia de un hombre que se había dado cuenta que a la salida solo revisaban los carros grandes, y él encontró un modelo de carro pequeñito, un modelo italiano llamado Isetta, y entre el motor y la batería arregló un espacio para que cupiera una persona, y logró sacar a 9 individuos por la misma salida de revisión, donde solo se revisaban carros grandes, y por ser pequeñito no lo revisaban, pero fue descubierto en el 10º intento. Todas estas historias nos muestran que el ser humano paga cualquier precio por ser libre. Existe también en tiempos de la esclavitud una historia muy curiosa de un morenito llamado Henry Brown, que le llegaron a apodar Henry Cajita Brown. Él mandó a hacer una cajita y él se metió en esa cajita. Sus amigos clavaron la cajita, la cerraron y la mandaron por correo. Y la cajita decía, este lado hacia arriba, porque ahí esperaba él que fuera su cabeza, quería ir sentado. Trátese con cuidado. Lo cierto es que la mayor parte del viaje él fue de cabeza, en esa caja tan pequeñita. Y su viaje duró nada más y nada menos de 27 horas. ¿Te imaginas? En una situación tan incómoda viajar 27 horas. Pero cuando llegó a un estado donde no había esclavitud, no dudes que experimentó en cierto grado lo que significa la palabra salvación. Y si el ser humano haría cualquier cosa por ser libre de una prisión, de un sistema, ¿por qué no pensar también en ser libres en Cristo Jesús? Para eso es necesario estudiar este tema, la experiencia de la salvación, y ver que en realidad si puede haber felicidad en escaparse de cualquier tipo de prisión, hay mayor felicidad cuando te escapas de la prisión de Satanás, por el poder del Señor Jesús. Vamos a estudiar en esta hora las fases de la salvación. ¿En qué consiste la experiencia de la salvación?
y a la luz de la palabra de Dios vas a encontrar que la podemos bosquejar en 4 fases. La primera fase se le conoce como llamado. La segunda fase, arrepentimiento. Tercera fase, fe. Y cuarta fase, regeneración. Vamos a ver la primera. Se llama llamado y está en la Biblia. ¿Qué es un llamado? Vamos a ver un ejemplo en el libro de San Mateo, capítulo 11. De hecho, la palabra favorita de Dios es ven. Por medio del profeta Isaías dijo alguna vez, venid luego y estemos a cuenta. También el Señor Jesús dijo, escudriñad las Escrituras porque creéis que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no quieren venir a mí para que tengan vida eterna. Su palabra favorita es ven. La primera cita fue Isaías 1:18 y la segunda Juan 5:39. Pero vamos a leer nosotros una como ejemplo y que se cataloga como una de las invitaciones más tiernas del Señor Jesús para abrazar su evangelio. San Mateo capítulo 11. Dice el corazón de Jesús. San Mateo capítulo 11, verso 28. Venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esto es un llamado, una invitación de venir a Jesús. Y la palabra favorita de Dios es ven, y te lo va a decir de muchas maneras, o te va a llamar de muchas maneras. Algunos los llamó de manera dramática. Por ejemplo, el apóstol Pablo, su historia que está en Hechos capítulo 9, va camino a Damasco para matar cristianos, se le aparece el Señor Jesús de manera resplandeciente, que queda ciego, se cae del caballo, se espanta, Señor, ¿qué quieres que haga? Ese es un ejemplo de un llamado dramático, de una experiencia de salvación dramática o extraordinaria, poco común. Pero también hay llamados más calmados, sencillos. Por ejemplo, la historia de Lidia en Hechos 16. La Biblia solo dice que escuchaba la palabra, Dios tocó su corazón y fue bautizada en ese sábado. Nada dramático. Fue llamada de manera ordinaria. Ya sea que te llame de manera ordinaria o de manera extraordinaria, debemos estar felices de que Dios nos llama. Y cuando alguien toca tu puerta para enseñarte la doctrina de la Biblia, no te enojes. Es Dios que te está llamando. Es Jesús que se está paseando por la puerta de tu casa, que te está invitando para que te salves, para que tengas la experiencia de la salvación. Cuando te invitan a escuchar un himno, como en el caso de mi madre, cuando le tocaron Más allá del sol con guitarras, a través de los hermanos que cantan, Dios también hace llamados. Una literatura, personas que se encontraron un camino a Cristo en el tambo de la basura, lo leyeron y se convirtieron. Dios los llamó a través de ese librito. Dios utiliza muchas formas y lo bonito es que siempre está buscando, siempre está ideando una forma para llamarte. Los que van a las escuelas de iglesias no sabían nada de la palabra de Dios, fueron a una escuela de iglesia y ahí conocieron del Señor Jesús. Dios utilizó la escuela para llamarlos. En esta hora, esta campaña evangelística, si viniste, querida visita, no es casualidad. Si alguien te invitó a escuchar la palabra de Dios y viniste, ya diste un paso, no fuiste rebelde al llamado del Espíritu de Dios. Bien te hubieras podido haber quedado en otro lugar haciendo otras cosas, pero viniste. Dios te está llamando a través de esta campaña. Debemos estar felices de que Dios nos llama. Puedo decir que yo nací en el Evangelio. Mi madre todavía me cargaba cuando ella
empezó a visitar la iglesia adventista. Y me llevaba a todas las reuniones de laicos, de jóvenes, Dorcas, pero tristemente nunca fui bautizado de niño, lo cual es la mejor recomendación que podemos hacer. Mientras más pronto le entregues la vida a Jesús, mejor. Cuando era adolescente ya no le obedecía para ir a la iglesia. A veces yo estaba saliendo de la cancha de fútbol y ella estaba saliendo de la iglesia porque estaban cerca, y me decía: hubieras estado en la iglesia, hoy el tema fue para los jóvenes. Ella sufría mucho porque yo no me había bautizado. A los 17 años dejé de vivir con mis padres. A los 19 años me fui a Estados Unidos. Ya a los 23 años puedo identificar las formas de cómo Dios hizo para llamarme. Cuando llegué a la ciudad de Los Ángeles, California, en la noche, con una maleta, una gorra, sin tener dónde dormir. Recuerdo que la primera noche no dormí. La siguiente noche dormí en el estacionamiento de un lugar llamado Estudios Universales, en un lugar, en un suburbio que se llama Ciudad Universal, cerca de Los Ángeles. La tercera noche dormí en la banqueta afuera de una iglesia armeniana. Y para entonces a mí nunca se me había olvidado lo que me había enseñado mi mamá. Y a pesar de que no había sido bautizado, siempre me acordaba que había un Jesús que iba a venir. Recuerdo cuando era niño y cantaban: has oído el mensaje del regreso del Señor. Y la casa donde yo vivía era de lámina de zinc, y cuando llovía y había viento fuerte se sacudía bien feo la lámina, y el árbol de guayaba se arrastraba en la lámina. Y al fin, niño, cuando yo escuchaba el ruido de la lámina, decía: de seguro ya está viniendo Jesús, porque es de noche. Qué bonito es tener la fe de un niño. Nunca se me olvidaba. Y ese día yo tomé una decisión, y puedo identificar que era Dios que me seguía invitando, que me seguía llamando. Desde niño me estaba invitando. Ese día, cuando amanecí en esa banqueta, dije: voy a ir a pedir comida a una iglesia, a cualquiera. No tenía favoritos. Y si dicen que creen en Dios, no me van a negar un plato de comida. Voy a ir tal vez a una bautista, pentecostés, presbiteriana, católica, cualquiera. Nada más les voy a pedir comida. Pero curiosamente ese día, o no curiosamente, sino milagrosamente o providencialmente, ese día, adivinen qué día era. Era sábado, 3 de septiembre de 1994. Y entonces me acordé que los adventistas abrían en sábado. Y dije: conviene más ir a un adventista porque ellos hacen su culto hoy, ahora que recuerdo. Y va a haber más gente. Y en eso, bueno, antes de eso, el jardinero que llegó a regar me había despertado cuando abrió las llavecitas. Y yo le pregunté: ¿dónde hay una iglesia adventista? Y ahora me atrevo a decir, y cuando lleguemos al cielo le voy a preguntar a Jesús si ese jardinero era un ángel de Dios. Él me dijo: allí por donde tú quieres ir hay muchas iglesias adventistas. Porque yo le dije que quería comprar una mica chueca para trabajar derecho. Y entonces me dijo: allá en el MacArthur Park, allá donde venden las micas, cerca de ahí hay muchas iglesias. Y creo que fue un ángel de Dios, porque hasta me dio para mi pasaje, para mi camión. Y me fui con mi mochila, mi chamarra, mi gorra. Al fin, inconverso, le arranqué la hoja a un directorio que estaba ahí en un teléfono cerca de ese parque, y vi las direcciones de las iglesias adventistas. Cuando fui a una dirección, ya no era iglesia, ahora era una mueblería. Me fui a la otra dirección y era la Iglesia Central Hispana de Los Ángeles, California, donde la mayoría de sus miembros son salvadoreños. Y llegué justamente a las 11 de la mañana.
¿Qué pasa a las 11 de la mañana en la iglesia adventista? El culto divino. Y entonces llego con mi chamarra, mi mochila, y le pregunto al diácono, ¿usted cree que alguien me pueda regalar un plato de comida? Y el diácono, bien inteligente, dijo, si tú te quedas a escuchar el sermón, cualquiera de los que están aquí te podría invitar a comer. Lo cual me pareció buena idea porque habían como 1200 hermanos. Yo dije, más de alguno me va a invitar a comer. Y así puedo pasar. Y él me dice, sí. Dios bendiga a ese diácono. Esto tiene 16 años que ocurrió y quiero decirle, si él ve esto en algún lugar, que Dios lo utilizó con su cargo de diácono ese año para tratarme bien en la puerta. Sean fieles en sus cargos. Dios bendice todos los cargos de la iglesia para la salvación de las almas. Entramos y no dudo que para mí era la fase del llamado, que Dios me seguía llamando. Ya me había llamado desde niño, pero ahora por medio del buen trato me invitaba a seguirme quedando en la iglesia. El pastor predicó ese día un sermón que no lo recuerdo, pero me acuerdo de una ilustración cuando dijo, Dios es como cuando alguien atrapa a un pez grande. El pastor Carlos Ramírez predicó este sermón. Y cuando tú atrapas un pez grande, dijo él, no lo jales luego, déjalo que se lleve el cordel. Y cuando ya se cansó, entonces lo traes poco a poco. Y luego dijo que así hacía Dios con nosotros. Nos daba la carnada y dejaba que la lleváramos. Y después nos empezaba a jalar poco a poco. Yo sentí que a mí me lo decía y ahora lo interpreto como que Dios me estaba llamando. Se acabó el culto divino y entonces cumplió su promesa el diácono y me dijo, vamos al sótano. Y en el sótano había una gran fiesta de los diáconos. Y sirvieron mole, bien recuerdo la comida, y jugo de naranja. Y en ese entonces yo tenía prejuicio hacia los adventistas, no me caían muy bien. Ahora ya lo he superado, me caen muy bien todos. Sirvieron la comida y había un hermano que tenía 2 vasos con jugo de naranja. Y yo dije dentro de mí, este cuate como es hermano le dan doble, y yo que soy visita nada más uno. Ah, pero el Espíritu de Dios. Me preguntó uno de los diáconos, ¿gusta más comida? Sí. ¿Gusta más jugo? Sí. Cuando yo dije que quería más jugo, el hermano que tenía 2 agarró uno y me lo dio, como diciendo, para que ya no pienses mal de mí. Ya me empezaban a caer bien los adventistas. Acabó la comida y ahora Dios iba a utilizar a otros personajes de la iglesia, a los niños. Me quedé al programa de la tarde y ese día hubo sociedad de menores. Y en sociedad de menores, los niños dirigieron el programa. Y también quiero decir a esos niños que ahora ya han de ser más que adolescentes, después de 16 años, que Dios los utilizó en ese programa. Porque cuando yo vi a los niños al frente, recordaba cuando yo era niño y pasaba a decir mi verso de memoria en 13º sábado. Me acordaba de las sociedades de menores donde yo participaba y sentí una paz tremenda y nostalgia y sentí ganas de quedarme. Dios estaba utilizando a los niños para llamarme en esa tarde. Luego sucedió que se llegó el fin de ese programa y otra vez se fueron al sótano y ahora Dios iba a utilizar a otros personajes de la iglesia, las Dorcas. Todo lo utiliza Dios para la salvación de las almas. Las Dorcas tenían sus comidas, pupusas, platillos salvadoreños 100%, tamales. Y llegó el hermano Oscar y me dijo, ¿gusta unos tamalitos? Le dije que sí. Llegó otro hermano y me dijo, ¿gusta un atolito? También le dije que sí. Cuando se me gastó, me fui a formar para que me dieran más. Y ahí me di cuenta que lo estaban vendiendo, 25 centavos me dijeron del atole. Como vieron que no tenía, me lo regalaron. Y ahí yo sentí bonito porque dije, los hermanos
sacaron de su bolsa para invitarme. Son buena gente estas personas. Y una viejita que vio que no había alcanzado más tamales, llegó con un plato de pupusas. Son como las gorditas mexicanas, rellenas de frijol, queso y salsa de tomate. Y aparte de que me regaló el plato de pupusas, me regaló un billete de $20. Recuerdo cada aspecto de ese día, 3 de septiembre de 1994. Yo dije, aquí está Dios. La primera noche no había dormido, la segunda había dormido donde les dije en el estacionamiento de Estudios Universales, la tercera en la banqueta de esa iglesia, la cuarta dije, ahorita que se vayan los hermanos, voy a empezar a ver si hay un hueco en esta cocina y me voy a meter a dormir aquí en esta cocina porque aquí está Dios. Pero no había ningún hueco, estaba bien construido. Se acabó todo. Fui y me senté en un muro de enfrente que tenía un enrejado y allá estaba esperando. Cuando se vayan todos, ahora sí, me brinco la reja y me quedo en esa banquita fuera de la iglesia. Pero no pude, porque pasó otro diácono, el hermano Quevedo, en una camionetita blanca y me dice, no tiene dónde dormir. No, véngase, se puede quedar a dormir aquí en la parte de atrás de mi camioneta. Y me llevó a los apartamentos donde él vivía, me dieron una colcha y me quedé a dormir en esa camioneta. Pero el hermano Oscar lo vio que vivía en un apartamento más arriba y dijo, no, que no se duerma allí, mejor que se duerma en esta otra camioneta que tiene camper, una caseta para que no tenga frío. La segunda noche. La tercera noche dijeron, no, mejor en la cabina de este camión viejo. Y la cuarta noche, no, mejor aquí en la alfombra de la casa. Y así me fueron subiendo de categoría cada noche. Ahora entiendo que eso de ser empleado A, B, C en la iglesia está en todos los niveles. Yo dije, esta gente es buena. Ya me cayeron bien. Ahora en agradecimiento, noten cómo pensaba, yo voy a ir a su iglesia, como que si yo les iba a dar un beneficio, al revés. Siempre que uno viene a la iglesia, el mayor beneficiado vas a ser tú. Y aquí es donde vamos a entrar a otra fase de la experiencia de la salvación. ¿Cómo se llama la primera? El llamado. En este caso Dios estaba utilizando a los niños, las Dorcas, el diácono, el sermón, para el llamado. Y aún la campaña evangelística que iba a empezar, la iba a utilizar como parte del llamado. Vamos a leer la segunda fase de la experiencia de la salvación, que se llama arrepentimiento. Y vamos a leer en el libro de Mateo capítulo 4, verso 17. Dice la palabra de Dios, San Mateo capítulo 4, verso 17, desde entonces empezó Jesús a predicar, arrepentíos que el reino de los cielos está cerca. Es importantísima esta fase, arrepentimiento. Esa era la predicación de Juan el Bautista, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, arrepentirse del mal camino, arrepentirse de pertenecer al reino de Satanás y decidir pertenecer al reino de Cristo. También los apóstoles decían, ¿qué haremos? Arrepiéntanse y bautícense. El arrepentimiento es una fase importante en la experiencia de la salvación. Se llegó entonces la campaña evangelística como esta, cuando yo ni siquiera sabía que un día también me iba a tocar dirigir una campaña evangelística. Y en esta hora quiero mencionar quién fue el predicador de esa campaña, el pastor Glenn Cooper de Honduras, a quien yo quiero mucho, porque es el instrumento que Dios utilizó para que yo entregara mi corazón a Cristo Jesús. Nunca escuché predicar a alguien como él, y hasta la fecha lo sigo admirando por cómo presentó ese mensaje poderoso. Y el primer sermón se trató de Juan, y dijo que Juan había sido ambicioso, pero que Dios lo había transformado, que Juan había sido orgulloso, pero que Dios lo había transformado, que había sido mal hablado y Dios lo había transformado, y que en una ocasión a Juan lo quisieron meter, o lo metieron, mejor dicho, en una olla de aceite hirviendo para que negara el nombre de Jesús, y no lo negó. Cómo me gustó ese tema de Juan,
me llevó a leer la Biblia. Él dijo, Juan fue el que escribió, porque de tal manera amó Dios al mundo. Juan fue el que escribió, no se turbe vuestro corazón. Y me gustaba cómo lo decía. Y esa noche cuando me acosté en la alfombra de la casa, cada vez que recordaba Juan 14 del 1 al 3, sentía en mi corazón un hilo de amor hacia Jesús. Un día cuando a media campaña estaba en la banca al final de la iglesia, leyendo el libro de Juan debido al primer sermón que había escuchado, llegué a la parte donde dice que cargando él su cruz, lo llevaron para ser crucificado. Y como Jesús ya me empezaba a caer bien, sentí feo cuando leí que lo escupían, que lo maltrataban y que lo crucificaban. Y entonces pensé, este Jesús es bueno, merece ser seguido, me voy a bautizar el siguiente sábado. Y mi mamá se va a poner bien contenta cuando lo sepa, porque ella siempre quiso que yo me bautizara. Y yo estaba pensando en eso cuando de repente vino a mi mente un pensamiento negro, pero si tu mamá se muere ya no lo vas a ver. Yo decía, no importa, pero en la resurrección vas a ver que me bauticé. No, pero yo quiero bautizarme este sábado y que ella lo sepa aquí en la tierra. Y para entonces lloraba mucho e hice una oración pidiéndole a Dios, permite que me bautice este sábado y que mi mamá lo sepa. En eso estaba cuando de repente Dios iba a utilizar a la directora de cantos. Y ella dijo, pónganse de pie, vamos a cantar el corito tema. Y el corito tema era, he decidido seguir a Cristo. Los que tienen cargo de directores de canto, Dios también los va a utilizar para la salvación de las almas. Y esa mujer dijo una frase hermosa, que no sabía que me iba a llegar. Dijo, acuérdense que antes que ustedes lo eligieran a Él, Él ya los había elegido ustedes. Y eso hizo que yo llorara más como nunca antes había llorado, porque decía, desde cuando Jesús me estaba llamando, desde niño, y yo no quería aceptar. Hasta ahora, hasta los 23 años, estaba aceptando. Sentí arrepentimiento, sentí feo por no haber aceptado este llamado desde antes, por haber rechazado tantas veces a Jesús. Me vacié, por así decirlo. Terminó esa noche la campaña y yo fui, no hubo llamado. Yo fui al frente y le dije al pastor Glenn Cooper, yo me quiero bautizar el próximo sábado. Él se sonrió. Más adelante me dijo, la mejor decisión que hayas tomado en tu vida. Y después entendí por qué. Vamos a ver la tercera fase de la salvación. Se llama fe. Tienes que ejercer fe. Ya tenemos llamado, arrepentimiento, pero cuando te arrepientes, luego siempre tiene que salir a relucir la fe. Fe en Cristo Jesús. Vamos a ver cómo para recibir milagros Jesús lo ponía como condición. Y ahí mismo en el libro de Mateo capítulo 9, verso 27 al 29. Dice la palabra de Dios. Cuando Jesús salió de allí, lo siguieron 2 ciegos gritando, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Al llegar a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les preguntó, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos respondieron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos y dijo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Antes de que recibieran el milagro, Jesús incentivó, estimuló que ejercieran algo de fe. Porque es necesario, dice el apóstol Pablo, sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que los que se acercan a Él crean que existe y que es galardonador de los que le buscan. Tienes que tener fe. Cuando te bautizas y dejaste tu trabajo por ser fiel en la cuestión del sábado, necesitas la fe de que Dios te va a dar un trabajo igual, mejor, o tal vez no sea igual ni mejor, pero vas a tener fe que no te va a faltar lo necesario. Es necesario tener fe para ver los milagros. El ciego que se lavó en el estanque de Siloé tuvo fe al obedecer la palabra de Jesús e irse a lavar. Naamán
tuvo que ejercer fe cuando se sumergió 7 veces creyendo en la palabra de Dios que le habló por medio de Eliseo. No solo basta creer, sino que hay que manifestar obediencia. Y al obedecer muestras que tienes fe en la palabra de aquel que lo está ordenando. Y en ese entonces yo siento que tuve fe de que si me bautizaba iba a estar mejor que antes. Y fui bautizado. Y entonces, cuando me estaba bautizando, el pastor Carlos Ramírez dijo que se pongan de pie los parientes de David. No tenía ninguno. Pero el hermano que me había invitado a dormir en la parte de atrás de su camionetita, él se puso de pie como si fuera de mi familia. Y es que tenemos una familia adventista en todo el mundo. Después de eso, experimenté lo que en las fases de la salvación se llama regeneración. Ya llevamos la 3, vamos por la 4. Llamado, arrepentimiento, fe y regeneración. La palabra regeneración es muy hermosa. La promesa de regeneración es muy hermosa. En Ezequiel 36, por ejemplo, Dios dice: les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Esa es una regeneración en la figura de un trasplante de corazón. Pero en el Nuevo Testamento se usa una palabra muy hermosa. Se usa la palabra palingenesías, que en griego quiere decir nuevo Génesis. Cuando los griegos veían que llegaba la primavera, decían: la tierra está teniendo una palingenesías, un nuevo Génesis. La idea es que tenía un nuevo principio porque reverdecían las flores, los pájaros, las mariposas. La tierra está teniendo un nuevo Génesis, un nuevo principio, una nueva creación. Y curiosamente, cuando el apóstol Pablo andaba buscando una palabra para ilustrar la obra que Jesús hace en el corazón cuando te bautizas, adivina cuál palabra escogió. Esa, la palingenesías. Aparece en Mateo 19:28 cuando dice Jesús: en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre venga. La palabra original es palingenesías. En la recreación, quiere decir que el mismo poder que Jesús ejerció para crear al mundo, el mismo poder que va a ejercer para recrear al mundo, para que la tierra produzca hierba verde cuando renueve todas las cosas, para que salgan venaditos, mariposas de colores, flores. Ese poder que todo lo embellece es el mismo que actúa en el corazón de la persona para dejarlo más bonito que como estaba. Esa es la regeneración. Y vamos a leerlo en el libro de Tito, capítulo 3. Aquí es donde el apóstol Pablo la utiliza. Esta palabra solo aparece 2 veces en la Biblia. Una en el contexto de la recreación de la tierra y otra en el contexto de la experiencia de la salvación. En el libro de Tito, capítulo 3, voy a empezar a leer desde el 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Aquí es donde aparece la palabra palingenesías, que quiere decir nuevo Génesis, nuevo principio, nueva creación. Como que Cristo trae a la vida en realidad un nuevo Génesis, un nuevo comienzo, una nueva primavera, una nueva vida para ti. Puedo decir en algunas cosas en que el Señor me transformó brevemente. En aquel tiempo yo soñaba con ir a San Francisco, Las Vegas, Nueva York, trabajar en un barco crucero, conocer Inglaterra. Pero cuando Jesús me transformó, cuando trajo la palingenesías, el nuevo Génesis, el nuevo comienzo, ya no conocí ninguno de esos lugares. Me llamó al ministerio, me trajo a Chiapas, a Tabasco, y conocí Macuspana, Tacotalpa, Tenosique, Villahermosa, Parrilla. Nunca conocí esos lugares que yo quería, porque cuando Jesús te transforma también los ideales.
Yo nunca en la vida imaginé que un día iba a ser pastor. Él puso eso en mi corazón después de haberme transformado en ese día. Y me gusta ilustrarlo de la siguiente manera. En las costas de Quintana Roo, en un pueblito que se llama Majagual, a 2 horas y media en lancha, hay un banco muy hermoso que se llama Banco Chinchorro, para bucear, para snorkelear. Y ahí hay como 50 barcos hundidos. Y hay un lugar que se llama Los 40 Cañones, porque literalmente hay cañones hundidos de barcos de guerra, piratas. Y es hermoso ver cómo en el fondo están esos cañones. Todavía le puedes distinguir la forma del cañón, nada más que ahora tienen una diferencia. Están cubiertos de corales, abanicos, piedritas, esponjas. Los pececitos viven adentro en la boca del cañón. Ese cañón se convirtió en un paisaje hermoso, en casita para peces. Aquello que en manos del hombre era símbolo de muerte, de terror, de desgracia, cuando estaba en terreno del hombre, ahora en el fondo del mar está en un terreno de Cristo Jesús exclusivamente, y Él lo deja bonito con esos corales, con esas flores, con esas piedritas, con esos peces de colores que lo rodean. Ustedes pueden ver este video en internet bajo el título Chinchorro, Arrecife Mágico. Van a ver estas figuras de cañones hundidos, como algo que era símbolo de algo feo y de muerte, ahora en las manos de Jesús es algo hermoso, algo bonito, símbolo de vida, belleza sin igual. Esto nos muestra que todo lo que cae en las manos de Jesús lo deja más bonito que como estaba. Todo lo que es tocado por Jesús siempre va a ser embellecido, siempre le va a dar un mejor uso, siempre lo va a dejar mejor que como estaba. Y así es cuando tú entregas tu corazón a Cristo Jesús. Vas a recibir una transformación, y el que roba no roba más, el que era mujeriego no lo será más, el marido celoso puede ser transformado, el marido gritón, el marido golpeador, el drogadicto, todo lo que es instrumento de fealdad en las manos del enemigo, cuando llega a las manos de Jesús, lo deja más bonito que como estaba. Y por eso en esta hora quiero invitarles a que entreguen el corazón a Cristo Jesús y se bauticen los que no lo han hecho. A mí me admira cómo Él hizo un milagro en mi vida. Yo llegué el 3 de septiembre de 1994 a pedir comida a la iglesia adventista y no tenía planes de quedarme. Yo quería seguir vagando, pero nunca pude, porque ahí me encontré con el pan vivo que descendió del cielo. Me dio otro tipo de pan, y puedo resumir la historia de mi vida como sigue. En esa iglesia, es curioso que esa iglesia está en una avenida que se llama Alvarado, calle Alvarado, 1366 es el número. Todavía guardo la Biblia que me regalaron el día de mi bautismo. Y ahora que hablaban de inundaciones, en lo primero que pensé fue en mi Biblia y mi certificado de bautismo. Lo primero que voy a salvar, porque es un recuerdo bonito para mí. Y esa iglesia está en esa calle Alvarado, y justo donde está la iglesia en la esquina se convierte en otra calle, se convierte en Hoover. Y más o menos lo veo como una parábola de mi vida. Ahí acababa esa calle, ahí acabó mi caminar, y Jesús me enseñó un nuevo camino, una nueva calle que tomar, por así decirlo. Como cuando los reyes fueron al encuentro con Jesús, regresaron por otro camino. Las veces que te encuentres con Jesús, nunca vas a regresar por el mismo camino. Siempre vas a tomar un camino más bonito, mejor que el que tenías. Vamos a hacer la invitación especial. Si tú estuviste alguna vez del lado de Jesús, pero te fuiste de la casa como el hijo de la parábola de Lucas 15 y quieres volver, regresa, a tus parientes le va a dar mucho gusto. Y regresa por la puerta que debes regresar, por la puerta del bautismo. Y en esta campaña va a haber un hermoso bautismo.
En el nombre del Señor Jesús quiero invitar a las personas que no son bautizadas y que no pasaron ni la primera noche ni la segunda, pero están aquí y quieren decir en esta noche: mi corazón es de Jesús y paso para entregarle la vida y quiero bautizarme en el próximo bautismo. ¿Habrá alguna persona, muchacho, muchacha, niño, niña, señor o señora, matrimonios? Yo te invito a que vengas aquí al frente y le entregues la vida a Cristo Jesús. Ten por seguro de que te va a dejar en todos los aspectos más bonito, más bonita que como estabas. Va a embellecer tu corazón, va a cambiar tu vida. ¿Habrá alguna persona de las que no pasaron el primer día ni el segundo? Vamos a esperar un momento mientras escuchamos la melodía y deseamos que vengan para hacer una oración de recepción a los brazos de Jesús en esta noche. ¿Habrá alguien en esta hora? Este es el Evangelio de Jesús. Él tiene que suplicarnos para que nos salvemos. Todo esto es don de Dios, no de nosotros. Tanto trabajo cuesta para que se salve un alma. Dios bendiga a la pareja que está pasando. ¿Habrá alguien más? La palabra favorita de Dios es ven. Y el día favorito de Dios es hoy. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Habrá alguien más que quiera venir en esta noche a Jesús? Ven. ¿No queréis venir a mí para que tengáis vida?, dice el Señor. Como le dijeron a Pablo por Ananías, ¿qué esperas? Bautízate, confesando tus pecados, invocando su nombre. Dios bendiga a estas preciosas almas que han pasado y que su decisión sea para vida eterna. En las filas de esta iglesia yo un día me enamoré de Jesús. En las filas de esta iglesia me arrepentí. En las filas de esta iglesia Él me perdonó. En las filas de esta iglesia Él me transformó. En las filas de esta iglesia Él me enseñó cosas grandes y dificultosas que yo no conocía. Y siento, creo y deseo que de las filas de esta iglesia Él me va a levantar cuando regresen las nubes de los cielos. Y me gustaría que esa también fuera tu experiencia, que te bautices, recibas tus vestiduras blancas y que no sean manchadas hasta que llegues, limpio hasta que llegues a la patria celestial con Cristo Jesús. Vamos a inclinar el rostro para orar. Amante Padre que estás en el cielo, bendice a estas personas que han pasado al frente con la bendición que no hubieran recibido si se hubieran quedado en su lugar. Si tienen problemas familiares, matrimoniales, financieros, problema de algo que los ata al mal, en esta hora sean libres en Cristo Jesús. En esta hora que han obedecido a tu llamado, reciban el arrepentimiento, estimula su fe y que se lleven el paquete de bendición que tú llamas regeneración, un nuevo corazón, que su vida en tus manos, en tu terreno, quede más bonita que como estaba. Y estén listos también para cuando tú vengas en las nubes de los cielos. En tus manos los encomiendo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Siempre que vamos a un lugar donde está la palabra de Dios, algo bueno te vas a llevar. Así como cuando vas a lugares no buenos, algo malo te vas a llevar.
Cuando vienes a la iglesia y expones tu mente a la palabra, algo bueno te vas a llevar. Sigue viniendo a escuchar la palabra. Alabado sea Dios por ese mensaje, la experiencia de salvación. Gloria a Dios. Y gracias a Dios, las puertas de misericordia todavía están abiertas. Amén. Y qué lindo es que no importa cómo está la persona, Dios está dispuesto a aceptar a esa persona, perdonar todos sus pecados, limpiar a esa persona y hacer una nueva criatura de esa persona. La experiencia de salvación. Ojalá que todos presentes han tenido esa experiencia. Y aquellos que todavía están en el valle de decisión, no esperen mucho tiempo. Cristo te espera con los brazos abiertos. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la próxima ocasión. Muy bienvenidos nuevamente a la serie Fundamentos de la Fe. Gracias por estar con nosotros durante esta próxima hora, donde vamos a escuchar la predicación de la palabra de Dios. Me acompaña el director de comunicación de la Unión del Sur de México, el pastor Raúl Lozano. Gracias, pastor, por acompañarme. Estamos en esta serie, son 28 predicaciones o temas que nos ayudan a profundizar en la palabra de Dios, prepararnos para un estudio profundo de la palabra de Dios. El orador durante estos 7 temas es el pastor David Perusquía, quien se va a presentar en breve. Pero queremos, antes de eso, pastor, dirigirnos al trono de gracia. Pero antes de eso quiero hacer una pregunta acerca de la Unión del Sur. ¿Qué comprende ese campo de la Unión del Sur? ¿Y qué es eso de una unión? Porque hay algunas personas que no entienden ese término, la unión. ¿Qué es la Unión del Sur? Claro, las uniones son segmentos de la iglesia que agrupan regiones diversas. En este país tenemos 4 uniones, es decir, la iglesia adventista está fraccionada en 4 regiones. Nosotros pertenecemos a la Unión del Sur de México y nuestra sede se halla en la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Nuestro territorio está compuesto por 5 estados: Tabasco, Chiapas, Quintana Roo, Campeche y Yucatán. Bienvenido. Gracias, pastor. Muy buenas noches a todos nuestros amigos aquí presentes y a nuestro público televidente que se nos une a este bello esfuerzo donde comprenderemos las enseñanzas más básicas, más fundamentales de la Sagrada Escritura. Así es, pastor, y tenemos por título Fundamentos de la fe cristiana. Y vamos a hablar de esos fundamentos de la palabra de Dios y el fundamento de los fundamentos, Cristo Jesús. Y es por eso que les pedimos que preparen sus Biblias, algo con que escribir y sus mentes para escuchar la palabra de Dios. El título del tema de esta noche es La experiencia de salvación.
Esa es una doctrina fundamental de la palabra de Dios y es algo que yo creo, pastor, que todos deben de tener por experiencia personal. ¿Qué le parece? Definitivamente, creo que es algo que es importante entender, pero sobre todo vivir, pastor. Amén. La salvación es más que un concepto, es una realidad que se vive en Cristo Jesús. Amén, así es, gracias. Bueno, parte de este programa es la música. En breve vamos a presentar una música de alabanza a Dios. Les queremos decir que Catán. Y nuestra feligresía está compuesta por 296,000 miembros. amén, amén, gloria a Dios. Pero ese es un número que no se queda ahí, sigue creciendo. Por fortuna, el Amén. Señor en su bondad y a través de la obra del Espíritu Santo y el esfuerzo de los laicos, ese número está en incremento, gracias a Dios. Amén, gloria a Dios. Pastor, si nos hace el favor de dirigirnos al trono de gracia, vamos a pedir a todos presentes que se coloquen en pie o de pie para orar y vamos a pedir al pastor Lozano que nos ayude con esa oración. Claro que sí. Vamos a orar. Padre Celestial, alabamos tu nombre en esta noche y con gusto nos dirigimos a ti en esta plegaria. Gracias por permitirnos reunirnos en libertad para estudiar tu palabra. Y en particular en esta noche que queremos entender la experiencia de la salvación. Rogamos que el Espíritu Santo esté con nosotros, Él sea nuestro instructor y nuestro maestro. Lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro amante Salvador. Amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias. Es un privilegio para mí en esta ocasión presentar al hermano Bartolo. Gracias. Dorles. Y el tema que va a cantar es un vencedor. Les invito a escuchar estas preciosas palabras de este himno y luego vendrá el estudio de la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios en los labios del pastor David Perusquía. Que Dios nos bendiga.